Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:30 minutos, 6:30 en las Islas Canarias. Don Eric Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días, don Luis, muy bien. Vamos con las noticias de las 7:30. Vamos a ver. ¿De qué nos va a hablar luego a las 10:10 en Deportes en Libertad? Pues dos temitas muy interesantes, don Luis. Ya tenemos final de Champions, Arsenal contra Paris Saint-Germain. Los franceses se clasificaron ayer contra el Bayern de Múnich. Y hoy el Rayo Vallecano, el equipo madrileño, se enfrenta al Estrasburgo para clasificarse a su primera final europea de su historia, de la Conference League. Ojalá puedan ganar. Recordemos que en el partido de ida consiguieron una victoria contra el equipo francés. Bueno, pues a ver si hay suerte. Venga, vamos con las noticias de las 7:30. El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos presentados por los investigados Begoña Gómez, su exasesora en Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Al mismo tiempo, el magistrado mantiene el procesamiento y ha dado a las defensas un plazo de 5 días para presentar sus escritos de conclusiones. En la resolución fechada el pasado 5 de mayo, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ratifica los argumentos ya expuestos en el auto del 11 de abril, en el que propuso procesar a la esposa del presidente del gobierno. Peinado subraya además que el principal delito investigado en la causa es el de tráfico de influencias. En este sentido, recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid considera que este tipo penal puede responder al supuesto aprovechamiento de una estructura institucional de poder. Bueno, pues rechazados los últimos recursos de Begoña Gómez et al. Y otros. Y pues Begoña tendrá que someterse a un juicio conjurado. A mí no se crean ustedes que me gusta esto mucho del juicio conjurado. Fundamentalmente porque no tengo nada claro cómo se elige a ese jurado. No me parece muy transparente el asunto, con lo cual me imagino que existe una posibilidad, espero que remota, de que terminen formando parte del jurado los viejecitos del vídeo aquel que se grabó hace tiempo, Sánchez jugando a la petanca con unos señores de edad avanzada que luego resulta que eran todos militantes socialistas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. El juez Peinado, ya lo hemos comentado esta semana, además de haber concluido la instrucción, haber rechazado los recursos, haber mandado a juicio a Begoña Gómez y demás imputados, también ha hecho otra cosa, que es demandar a distintos medios de comunicación que se han dedicado a difundir datos personales, por ejemplo, viviendas, lo que dio origen después pues a que se empezara a detectar a gente rarita en el entorno de la vivienda señalada, es decir, el típico comportamiento mafioso, ¿no? Espero que le saquen hasta los higadillos a los periodistas que se han dedicado a, desde al menos 3 medios de comunicación, a difundir los datos de Peinado. En fin, para mafia ya tenemos bastante en Moncloa como para que vengan aquí los refuerzos mediáticos. Solo una precisión al señor Peinado: vuelve a insistir en el recurso donde desestima, en el auto donde desestima el recurso de Begoña, vuelve a insistir en su referencia a Fernando VII, diciendo, no puede ser esto aquí, como en la época de Fernando VII, por favor. No, señor Peinado, de verdad, estoy por verme esos medios de comunicación a los que usted ha demandado para ver dónde tiene usted esa vivienda para mandarle un ejemplar de mi libro Yo el difamado. No, Fernando VII no fue un mal rey. No, Fernando VII no traicionó a España, ni a su padre, ni al pueblo español. No, todo eso es mentira, todo eso es propaganda progre del siglo XIX. Por favor, que mi libro de Yo el difamado lo desmonto recurriendo a las fuentes originales. No me invento nada, simplemente me hago eco de lo que en su momento dejaron por escrito los protagonistas de los hechos. Fernando VII fue un buen rey. Quienes fueron un desastre, quienes fueron unos traidores a España y a los españoles, fueron su padre, Carlos IV, y Manuel Godoy, que por cierto, como se muestra en mi libro, es calcado a Pedro Sánchez. Guapo, alto, atractivo, chuleta, más bien cortito de mi inteligencia general y, por supuesto, dispuesto siempre a vender los intereses de España y la política exterior de española en aras de sus propios intereses.
Entonces, por favor, señor Peinado, para otro auto compare usted a Pedro Sánchez con Manuel Godoy, no con Fernando VII, no le blanqueemos. Que parece usted Cayetano Álvarez de Toledo comparando a Pedro Sánchez con Trump. Hombre, por el amor del cielo, no. Fernando VII fue un patriota. Sánchez es un miserable traidor. No me lo compare. Bueno, ayer, pues escándalo en las redes con una diputada del PSOE llamando indirectamente vagos a los andaluces. Las declaraciones de la diputada del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, han provocado una fuerte polémica en redes sociales tras ser interpretadas como una alusión al tópico de los andaluces vagos. La dirigente socialista escribió en su cuenta: "Yo estoy convencida de que Andalucía se levantará del sofá", en respuesta a una usuaria que lamentaba una posible victoria electoral del PP en Andalucía. Mínguez, vinculada al PSC, también ha cargado duramente la campaña contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En otra publicación criticó su gestión sanitaria afirmando: "Toneladas de papeles y una respuesta sobre cribados de cáncer de mama. Moreno Bonilla es puro marketing político". Las palabras de la diputada socialista provocaron la reacción del Partido Popular de Andalucía, que acusó a Mínguez de faltar al respeto a los andaluces. Bueno, se lamentaba un socialista en las redes de: "Por Dios, es que como vuelva a ganar Moreno Bonilla, esto". Y le contesta esta Montse Mínguez: "Yo creo que Andalucía se levantará del sofá". Ah, ya sabéis, vagos andaluces, que estáis todo el día ahí en el sofá rascando los huevillos mientras veis la tele y esas cosas. Pero va a ganar el PSOE y vais a levantaros del sofá. ¿Pero ustedes se creen que esto puede ser? ¿Hasta qué punto de delirio han llegado los socialistas que ya hasta se permiten insultar al electorado al que le están pidiendo el voto el día 19 de mayo? Bueno, pues nada, espero que los andaluces el 19 de mayo se levanten en masa del sofá, de ese sofá de los vagos donde el PSOE dice que están sentados, y acudan a las urnas para pegarle al PSOE una patada en términos de papeletas electorales como no se recuerde en la historia. Mismo discurso de los supremacistas separatistas catalanes, el mismo discurso. Catalanes, aquí estamos sosteniendo a una marea de andaluces vagos. En fin, el tema de la inmigración ilegal descontrolada pues tiene el problema de que cuando es masiva por descontrolada es imposible integrar adecuadamente a la gente que viene. A la inmigración hispanoamericana, salvo en lo que respecta a esa tendencia a la violencia plasmada en la aparición de bandas y tal, y que hay que atajar cuanto antes, pues viene en general bastante integrada. No así la de otras culturas. Por ejemplo, la gente que viene del África subsahariana, que ha importado con ella pues una costumbre que todos llevamos denunciando desde hace mucho tiempo, pero que curiosamente en la izquierda ha empezado a haber pues un movimiento para intentar blanquearlo. Me refiero a la mutilación genital femenina. Escuchen esta noticia. El gobierno vasco ha admitido ante una pregunta de Vox 391 casos de posible mutilación genital en la región, atendidos en el Servicio Vasco de Salud desde el año 2013. Nigeria lidera como principal país de procedencia de las víctimas, con 102 casos. Después está España, inmigrantes de segunda generación con 95, Mali con 43, Senegal con 27, Guinea con 26, entre otros. Por grupos de edad acumulados destaca de 0 a 13 años con 115 casos. Es más, en la mayoría de los casos las víctimas tienen entre esta edad, concretamente el 29,4%. En 2026 ya se han contabilizado 17 casos, 76 en 2025 y 68 en 2024, según la respuesta parlamentaria.
Bueno, 390 casos de mutilación genital femenina solo en el País Vasco. Ojo. Dos observaciones. Primero, esta barbaridad de la mutilación genital femenina, como les decía, y pueden comprobar ustedes en mi timeline porque en su momento hice una referencia a unas declaraciones inaceptables al respecto, últimamente está empezando a ser blanqueado en determinados ámbitos de la izquierda por eso de que, en fin, como es costumbre de los que llegan, pues entonces hay que respetarla. Pero esto es una barbaridad. Una barbaridad que ha sido denunciada desde hace décadas por todo el mundo y que de hecho ha dado lugar a muchas campañas y muchos estudios para intentar erradicar esta lacra. Bueno, pues ahora en España tenemos la lacra ya aquí, precisamente por cómo se está gestionando la inmigración irregular masiva. Un último apunte. Observen ustedes que los casos de mutilación genital femenina son casos que afectan en su gran mayoría a mujeres procedentes del África subsahariana, de la franja ecuatorial de África. Lo digo porque hay gente que pone lo de la mutilación genital femenina como ejemplo contra el Islam. No es una costumbre islámica. Es una costumbre procedente de las religiones animistas del centro de África. No tiene nada que ver con el Islam. En Marruecos no hay mutilación genital femenina. En Irán no hay mutilación genital femenina. Donde la hay es en países musulmanes de la franja subsahariana, que es de donde viene la costumbre. De hecho, en Etiopía, la mutilación genital femenina, pues la practican, por supuesto, los etíopes de religión musulmana, pero también los etíopes de religión cristiana. O sea, que no es una costumbre islámica, es una costumbre procedente de las religiones animistas preexistentes. Bueno, parece que hay buenas noticias desde el Estrecho de Hormuz. El acuerdo de paz en Irán podría ser inminente, podría firmarse en los próximos 2 días. Escuchen. El optimismo ante un posible acuerdo de paz en Oriente Medio impulsó los mercados y provocó una bajada del precio del petróleo ante la expectativa de una desescalada del conflicto. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de paralizar el llamado Proyecto Salvación tras los avances en las conversaciones con Irán fue recibida de forma positiva por los mercados. También influyeron los mensajes de apoyo de Pakistán y el anuncio de China de aumentar su implicación para facilitar el fin de las hostilidades. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio aseguró que Washington da por concluida la fase ofensiva del conflicto, aunque advirtió de que el ejército sigue preparado. Añadió que la estabilidad en Líbano podría mantenerse pese a la oposición de Hezbollah. Por su parte, Irán confirmó que la propuesta estadounidense sigue en revisión, mientras que Trump advirtió de que Estados Unidos podría volver a bombardear si no se alcanza un acuerdo definitivo. Bueno, pues en las últimas horas, ¿qué es lo que ha pasado? Ya les dije en estos últimos días que la operación de escolta naval de barcos de guerra americanos a cargueros atravesando el Estrecho de Hormuz, es decir, forzando el bloqueo, había tenido un aspecto muy curioso, que era que Irán ha intentado por todos los medios parar esos buques y Estados Unidos ha repelido los ataques, pero no ha tomado represalias. Y ya les dije a ustedes ayer y antes de ayer que eso para mí era indicación de que las conversaciones iban bien y de que Estados Unidos no iba a dejar que esos incidentes echaran por tierra esas negociaciones. Y efectivamente parece que las negociaciones han terminado por alcanzar el punto de maduración adecuado. Estados Unidos ha entregado un plan de paz de 14 puntos a Irán, donde se incluye que Irán no podrá durante muchos años volver a intentar desarrollar ningún arma atómica, y además entregará todo el uranio parcialmente enriquecido que hay en su territorio, con lo cual no podrá
construir una bomba atómica ni podrá tratar de eludir los controles. El acuerdo se implementaría en 3 fases: una apertura escalonada del estrecho de Hormuz y del Golfo de Omán, es decir, un levantamiento de los bloqueos mutuos en paralelo con el avance en el tema nuclear, luego terminar de cerrar lo del tema nuclear y tercero, estabilizar la región con el compromiso de Irán de jamás volver a exportar terrorismo. No es un acuerdo fácil, fundamentalmente por la verificación del acuerdo. Estamos viendo, por lo que ha pasado en estos 2 últimos días, que hay sectores en Irán que harán lo posible para dinamitar el acuerdo y para saltarse lo acordado. Pero bueno, no estamos hablando de que Irán esté negociando con empresas Manolo. Estamos hablando de que está negociando con el gobierno estadounidense de Donald Trump y que por tanto, pues ningún acuerdo va a ser firmado por Estados Unidos si no se incluyen todas las garantías de verificación oportunas. Con lo cual podríamos estar ante el preludio de un nuevo Oriente Medio donde Irán dejará de ser un peligro para Israel, para el resto de sus vecinos, Irán dejará de exportar terrorismo e Irán dejará de ser una amenaza nuclear. Si eso es así, pues termina el despliegue americano en la zona y se cierra un capítulo que todos estamos deseando que se cierre. Y además se cerraría pues con la apertura total del estrecho de Hormuz y del Golfo de Omán. Irán podría reanudar su vida económica normal y el resto del mundo también podría reanudar el tránsito normal de buques por el estrecho, lo cual garantizaría el suministro de hidrocarburos en las condiciones que había antes de esta operación. Eso es lo que ha motivado que las bolsas suban, que el precio del petróleo baje. Estados Unidos le ha dado a Irán un plazo de 48 horas. Irán ha confirmado que tiene sobre la mesa la propuesta de paz americana y que la está estudiando, lo cual ya es mucho. Ya quiere decir que Irán pues está aceptando el marco, está aceptando algo fundamental. Hasta hace 3 días Irán decía: no vamos a negociar nada mientras Estados Unidos mantenga su bloqueo del Golfo de Omán. Pues mira, al final han negociado. Y han negociado pues porque se les acaba el tiempo. Ayer Estados Unidos, mientras negociaba con Irán las condiciones del acuerdo, le metió un pepinazo a un buque iraní sin ninguna contemplación. Irán intentó, aprovechando que era un momento cumbre de las negociaciones, debieron de decir: Estados Unidos no se atreverá a interceptar este barco nuestro. Y entonces mandó un petrolero a intentar atravesar el Golfo de Omán, un megapetrolero capaz de almacenar 2 millones de barriles de crudo, para tratar de atracarlo en las costas iraníes y poder almacenar ahí el petróleo que ya no pueden almacenar en ningún sitio porque están sus depósitos llenos. Bueno, pues Estados Unidos le dijo al megapetrolero: oye, que esto está cerrado. No le hicieron caso, y entonces Estados Unidos envió un helicóptero, le metió un pepinazo al timón, dejó al barco a la deriva, le obligó, y se incautó del barco para sacarlo fuera de la zona de exclusión. Irán, creo que debería ser consciente de que no está negociando, insisto, con chapuzas Manolo, está negociando con el Estados Unidos de Donald Trump. Por tanto, pretender en medio de la negociación meter ahí un megapetrolero a ver si cuela, tío, por favor, parecéis del PSOE, no me fastidies. Bueno, en menos de 48 horas tendremos la respuesta. Si Irán acepta, se acabó el conflicto. Si Irán no acepta, pues entonces muy posiblemente veamos reanudación de las hostilidades. Les damos reanudación de las hostilidades con todo lo que ello conlleva. Pero vamos, yo apostaría
No me jugaría toda mi fortuna, pero apostaría que Irán acepta. Más detalles sobre la intercepción ayer de un petrolero iraní por parte de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han interceptado un petrolero iraní en aguas del Golfo de Omán en una operación en la que, según el Pentágono, el buque intentaba romper el bloqueo vigente sobre los puertos iraníes. El objetivo ha sido el petrolero Hasna, que se dirigía hacia Irán. Según las informaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos, antes de la intervención se emitieron varias advertencias sobre la supuesta violación del bloqueo. Al no ser atendidas, las fuerzas estadounidenses procedieron a inhabilitar el timón del barco. Posteriormente, un caza desplegado en la zona efectuó disparos de advertencia, según la versión oficial, para asegurar que la embarcación ya no se dirigiese hacia Irán. El Comando Central de Estados Unidos ha defendido que mantiene el control del bloqueo de los puertos iraníes contra buques que intenten entrar o salir de ellos y ha descrito la operación como una actuación profesional y con intensidad en cumplimiento de las directrices del presidente Donald Trump. Observen ustedes que, bueno, pues si se está intentando saltar el bloqueo, Estados Unidos podría perfectamente haber metido un pepinazo en mitad del buque, haberlo hundido. No, Estados Unidos está siendo enormemente prudente en todas sus respuestas, lo cual, por cierto, casa un poquito mal con esa imagen que trata de vender la progresía occidental de Donald Trump como un enloquecido que no sabe lo que hace. Para nada. Estados Unidos se está comportando con precisión quirúrgica en sus operaciones, precisión quirúrgica en la detención de Maduro, precisión quirúrgica en lo que está pasando en Irán, por ejemplo, no respondiendo en estos 2 días pasados a las provocaciones iraníes, precisamente para salvar la posibilidad de negociación. Ayer, pues, interceptar el petrolero, pero tratando de minimizar los daños y de no causar ninguna víctima humana, etcétera, etcétera, etcétera. La tontería que dicen en los medios de comunicación occidentales progres, que son el 95% de los medios de comunicación, pues es que Donald Trump no tiene un plan, se mueve a impulsos. Para nada. Todo lo que ha hecho Estados Unidos tiene una lógica perfecta si uno mira hacia atrás. Por ejemplo, puestos a calibrar amenazas, y ya lo he comentado alguna otra vez en estos micrófonos, Irán era una amenaza mucho mayor que Venezuela, porque Irán estaba a pocas semanas de poder terminar de disponer de uranio enriquecido y empezar a fabricar una bomba nuclear. Con lo cual, lo lógico desde el punto de vista del mero análisis de amenazas era haber resuelto primero el tema iraní y luego después haberse encargado del tema venezolano. Sin embargo, Trump ha hecho las cosas al revés. Hizo primero lo de Venezuela y luego lo de Irán. ¿Por qué? Bueno, pues ya se lo he explicado a ustedes en alguna ocasión. Porque lo de Irán era previsible que pudiera desencadenar una crisis de suministro de hidrocarburos, precisamente porque era previsible que Irán cerrara el estrecho de Hormuz. Con lo cual, ¿qué hace Estados Unidos? Pues resuelve primero lo de Venezuela, quita a Maduro de en medio, pone a Delcy como títere, toma el control del sector petrolero venezolano, garantiza que va a haber suministro de crudo desde Venezuela que se suma al que suministra el propio Estados Unidos, y con eso atado, entonces es cuando va a por Irán. Bueno, hay países que hacen las cosas seriamente y luego hay otros países que efectivamente van improvisando día a día, por ejemplo los países europeos. Y luego están los periodistas progres, que no tienen ni idea de nada, pero eso sí, de la mañana a la noche se dedican a vender la idea de que Trump, por encima de todo, es un perfecto imbécil. Lo cual, por cierto, pues no les deja a ellos muy bien. ¿Cómo es posible que un perfecto imbécil, según vosotros, os haya humillado electoralmente y esté cambiando la geopolítica del mundo en medio de vuestros ataques de rabia? En fin, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar, como cada mañana, algunas de las noticias que conforman ya la portada de la Gaceta. Vamos a empezar por esta: se agrava la crisis
de seguridad en Madrid. La capital suma ya 130 heridos por arma blanca en lo que va de 2026. Más asuntos. Una información que firma nuestro compañero Unai Cano. Sustitución demográfica. 4 barrios de Madrid ya tienen una mayoría de población extranjera. Todos los datos, como siempre, en gaceta.es. Y Rafael Nieto firma esta otra información. Más de 200.000 inmigrantes ilegales han comenzado ya sus trámites para lograr la regularización en España. Por último, comentarles también otra noticia. El Parlamento Europeo protege la inmunidad de una eurodiputada del PP investigada por el uso indebido de fondos. Como siempre, les recomendamos nuestra sección de opinión hoy con Ichu Díaz, con Carlos Esteban y con Jaume Vives. Y en la viñeta de la Iberosfera, Santi Orue nos habla del gobierno de Moreno Bonilla, que gasta 4.500 euros al mes por cada mena, mientras que mueren 7.000 andaluces al año esperando ayudas. No se pierdan su viñeta, su particular visión de esta noticia. Esto por nuestra parte, ya saben, más noticias como siempre en gaceta.es y en nuestras redes sociales. Les mandamos un saludo muy afectuoso. Que tengan un muy feliz jueves. Muchísimas gracias, don Francisco Carrera, y gracias también, un saludo a todos los compañeros de la Gaceta. Vamos con una breve pausa publicitaria y después, pues, a las noticias de las 8. Ayer hubo sesión final del juicio contra Ábalos y Koldo, por el que les preguntamos hoy en la libre encuesta. Pero es que además vuelve el diario El Español a sacar otra exclusiva espectacular sobre las andanzas de Ábalos y Koldo. Pausa publicitaria y lo comentamos.